Quiero que vayamos a la palabra del Señor en esta noche. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Es muy importante traer la palabra de Dios, porque Dios siempre quiere y desea hablarnos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, vamos a tomar este texto de la palabra del Señor. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Levante su mano y oramos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque nos das este maravilloso privilegio de poder leer tu palabra, escuchar tu palabra, recibir el mensaje de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que te muevas como tú quieras, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, y que tu palabra sea penetrando en nuestros corazones. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Bueno, hemos querido tener todo el mes de abril, mes de sanidades. Queremos hacer ese énfasis que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones. Y el miércoles pasado pudimos hablar de qué es la sanidad divina. El domingo pasado hablamos de la sanidad emocional en medio de los conflictos. Y yo quiero que en esta noche nos dispongamos para recibir sanidad física. Sanidad física. He tomado este pasaje de Isaías en el capítulo 53, y quiero decir algo. Quiero que me atienda, por favor. Esta profecía se escribió 600 años antes de Cristo, aproximadamente. Estamos hablando de 6 siglos antes. El profeta Isaías escribe acerca de Cristo Jesús. Aunque algunas personas dicen que no es Cristo Jesús, yo lo voy a demostrar ahora que sí se refiere a Cristo Jesús. Y si usted lee, por ejemplo, todo el pasaje, inclusive el capítulo 53, hace referencia al siervo del Señor que tiene sufrimiento, ¿sí? Y todos nosotros sabemos que Jesús fue a la cruz por todos nosotros y sufrió por nosotros en la cruz. Entonces dice Isaías así en el versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién es el que puede llevar nuestras enfermedades si no solo Cristo Jesús? Nadie puede llevar mi enfermedad, ¿sí? Ahora, Él no se está refiriendo solamente a la enfermedad del pecado. Isaías se está refiriendo también a las enfermedades físicas. Todo el ministerio de Cristo Jesús fue marcado por 3 cosas específicamente. Número 1, salvación. Jesucristo siempre hablaba y predicaba acerca del evangelio del reino para que la gente se arrepintiera y que la gente pudiera entrar al reino de los cielos. Número 2, Jesucristo sanaba a los enfermos. Y número 3, Jesucristo liberaba o libertaba a los cautivos por Satanás. Y esas son, digamos, las 3 marcas principales. Hay otra que es acerca de cómo el Señor podía enseñar la palabra de Dios y formar discípulos para que esa generación de discípulos se multiplicara y lograra llevar el mensaje del reino de Dios. Entonces, la Biblia no solamente nos está diciendo que Él llevó nuestros pecados,
sino que Él llevó también nuestras enfermedades. Lea conmigo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora leamos el versículo 4 que me lo salté. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, número 1, y sufrió nuestros dolores. Está hablando no solamente del dolor del alma de una persona, sino que también está hablando del dolor de las enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, Jesucristo fue azotado, fue herido por Dios, digamos. Dios permitió eso en la cruz porque era necesario que Él padeciera por el pecado. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Entonces no es que digamos nosotros necesitamos morir para pagar el pecado, no, sino que Jesús lo pagó por nosotros en la cruz. Es decir, Él se sacrificó por nosotros en la cruz, y por eso dice la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que si yo le pedí perdón a Jesucristo por mis pecados, yo fui salvo de morir eternamente, porque Él murió por mí en la cruz para salvarme eternamente. Pero como yo ya tengo, usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestro cuerpo ya fue condenado a la muerte. Por eso tenemos que morir, porque el pecado introdujo la muerte en el hombre. Cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre cayó en un estado de pecado y fue, digámoslo así, contaminado por el pecado. Entonces nuestro cuerpo tiene que morir, pero el alma suya y el alma mía son eternas. Entonces cuando nosotros en vida decidimos por Jesús, ¿sí? Nosotros, aunque nuestro cuerpo va a morir, nuestra alma va a ser salvada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, no solamente las enfermedades físicas, sino emocionales y espirituales, las enfermedades del pecado, y sufrió nuestros dolores. Es decir, Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades, nuestros padecimientos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora lea el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese que lo que llevó a Cristo Jesús en la cruz fueron nuestras rebeliones y nuestros pecados. Por eso el hombre tiene que reconocer que es pecador, que necesita salvarse. Y por eso el hombre no tiene excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a la cruz y llevó mi pecado para que yo ya no lo lleve. Si yo quiero vivir en pecado es porque yo quiero, porque Jesucristo ya lo llevó en la cruz y lo crucificó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Diga conmigo, molido por nuestros pecados. Es decir, Jesucristo fue altamente, su sacrificio en la cruz fue altamente terrible. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Jesucristo llevó lo que nos quitaba la paz. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús, nosotros podemos saber que Él murió por nuestros pecados, murió para darnos la paz y murió por nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso tú puedes ser libre, atiéndeme acá, de enfermedades, tú puedes ser libre de maldiciones, tú puedes ser libre del pecado.
Entonces dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, él llevó el castigo para darnos la paz. Por eso una persona puede ser libre de cualquier situación emocional que esté sufriendo, porque Jesucristo la llevó en la cruz. Por eso Él viene a darnos paz a nosotros que hemos creído en Él. Una de las características que vive un cristiano, que tiene un cristiano verdadero, es que vive en paz. Y esa fue la paz que Jesucristo ganó en la cruz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora dice el versículo 5 al final: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No sé si me lo puedes colocar en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, colócamelo allí. Diga conmigo: por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjese que el profeta Isaías lo coloca en pasado. Fuimos, ¿sí? Dando a entender que Jesucristo murió por nosotros. Es decir, si nosotros en esta noche estamos enfermos, estamos sufriendo alguna necesidad, Jesucristo llevó nuestras enfermedades. Jesucristo en el pasado llevó. Por eso nosotros no tenemos por qué llevar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aferrarnos en la fe en esta noche, para entender que cualquier enfermedad que tenga nuestro cuerpo, Jesucristo la llevó. Ahora Isaías trata de dar algo profético. Ustedes tienen que recordar que Isaías está hablando en el sentido profético, y cuando él habla en el sentido profético está hablando del cumplimiento de esta palabra para el día de hoy. O sea, Jesucristo no va a llevar tu enfermedad, Jesucristo la llevó ya. Es como si nosotros entendiéramos que Dios preparó de antemano a Jesucristo para salvarnos. Eso es más o menos lo que da a entender Isaías. Isaías da a entender que Jesucristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros y para salvarnos a nosotros. Por eso todo hijo de Dios verdadero que ha aceptado el sacrificio de Jesucristo en su vida, tiene libertad, tiene derecho a la sanidad, tiene derecho a la restauración, tiene derecho, escúchame, tienes derecho legal en esta noche para ser sanado, para ser curado, para que esos yugos, cualquiera que sea en tu vida, sean destruidos, esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesucristo. Se rompen esta noche las cadenas y los yugos y las maldiciones. Tenemos derecho para que se rompan. Eso es tremendo. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente. ¿La tienes? No, no la tenemos. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 16. Rápidamente, porque no me voy a demorar más. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjese, ¿qué hizo Jesús? Echó fuera ¿qué? A los demonios y sanó a los enfermos. ¿Cómo es posible que cristianos en esta era digan que los demonios no existen? Los demonios existen, mis amados hermanos. Los demonios existen, y los demonios quieren poseer a las personas. Entonces dice la Biblia que echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades. Levante la mano, diga conmigo: Jesús tomó, fuerte diga, Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos damos gloria al Señor? El Señor llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Atiéndeme acá. Si en esta noche tú tienes un quiste en algún lugar de tu cuerpo, Jesucristo ya lo llevó en la cruz por ti.
Si tú tienes un dolor en tu cuerpo, Jesucristo ya lo llevó en la cruz por ti. Si tú tienes un trauma psicológico, Jesucristo lo llevó en la cruz por ti. Si tú tienes un vicio en tu vida que no has podido liberarte, Jesucristo lo llevó en la cruz por ti. Y en esta noche podemos ser sanados, liberados, restaurados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Fíjese que Mateo está diciendo, esto fue lo dicho por el profeta Isaías. Es increíble. Ahora, es increíble también que hay personas que digan que esa profecía de Isaías no era Jesús, cuando el mismo Mateo lo está diciendo. Ahora le doy otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 25. Dice así: quien llevó, vamos a leerlo desde el 23, por favor, Juan Pablo, gracias. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué cosa? Fuisteis sanados. Levante la mano y diga: por la llaga y por la herida de Cristo Jesús fuimos sanados. Es decir, lo que garantiza que tú y yo fuimos perdonados en la cruz, fuimos liberados en la cruz, fuimos restaurados en la cruz y fuimos sanados en la cruz, es que la llaga, el cuerpo de Cristo Jesús ensangrentado, esa es la evidencia de nuestra sanidad en esta noche. Esa es la evidencia. Maravilloso esto. Maravilloso lo que habla el apóstol Pedro. Amo esto de la palabra del Señor. Pedro dice: por cuya herida fuisteis sanados. Fíjese que habla del pasado nuevamente. Qué lindo. Por eso lo que tú vivas y lo que yo viva, el Señor lo llevó en la cruz. No tiene por qué estar en nuestro cuerpo. Voy a volverlo a decir: lo que tú estás sufriendo esta noche, no, según la palabra de Dios, según las sagradas escrituras, no tiene por qué estar en tu cuerpo. No tiene por qué estar en tu alma. Y tú no tienes por qué estar viviendo en pecado y en ataduras. Ahora nace una pregunta: ¿cómo es posible esto? Atiéndame acá. ¿Cómo es posible que lo que pasó hace 2000 años en la cruz, porque eso sucedió, se haga real ahora? ¿Cómo logramos que esta palabra se vuelva una realidad ahora? Por la fe. Por la fe. Tenemos que creer, tomar la palabra y recibirla. Y número 2, por la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Escúcheme, ¿qué es lo que hace real lo de Dios? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nosotros estamos en una religión más, pero con el Espíritu Santo tenemos la vivencia de Dios. El Espíritu Santo viene y aplica la sanidad en tu cuerpo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace real
lo que Jesucristo hizo en la cruz hoy. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, por eso necesitamos orar en esta noche y pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestro cuerpo. Colócate de pie, por favor, vamos a orar. Quiero que te dispongas.